Ahora, en Reflexiones Intempestivas, haremos una digresión. Vamos a hablar del Apocalipsis. Bueno, sabemos que al Apocalipsis se llama las revelaciones de Juan o las revelaciones de Jesucristo. Nos interesa esto por la metáfora que hemos venido usando del Apocalipsis, pero también de los jinetes del Apocalipsis. Metáfora que tiene que ver con la crisis ecológica que vivimos y ahí asistimos y experimentamos. Nos interesa contrastar esta metáfora porque la metáfora tiene su propia historia, su propia lógica, su propia situación, su propia estructura narrativa y obviamente el sentido que construye. Y el Apocalipsis del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, tiene que ver también con su propia narrativa y su propia construcción de sentido. Nos interesa contrastar porque esto un poco esclarece el sentido o los significados de uso figurativo que hacemos del término, la composición o la configuración del Apocalipsis. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? No solamente en sentido erudito, en sentido de una interpretación erudita, sino nos interesa sobre todo para, a través de ese contraste, comprender mejor lo que está ocurriendo con la crisis ecológica y las recientes pandemias que se han desatado, sobre todo la última que asola al mundo y pone en jaque a la economía mundo, pero también al sistema mundo moderno. Bueno, pues dicho esto, es importante anotar ciertas diferencias de principio. Cuando en el Apocalipsis de Juan se habla de Apocalipsis y 4 jinetes del Apocalipsis, se hace una alocución y una interpretación y se lanzan significados de carácter más bien positivo, porque serían los 4 jinetes del castigo de Dios. A la Babilonia, que puede ser Roma, el Imperio Romano, fuera de la alusión a la Babilonia donde fueron cautivos los del pueblo judío, los de Israel. Y nosotros en la metáfora del Apocalipsis usamos más bien en sentido negativo los 4 jinetes del Apocalipsis como las plagas, como el azote, como los síntomas alarmantes de la crisis ecológica que amenaza la vida en el planeta, la vida de las sociedades humanas y amenaza también al planeta mismo. En tanto, digamos, se comprende que un planeta vivo, digamos, tiene armonizada y sincronizados sus ciclos vitales y lo que podemos entender, todos sus ecosistemas, todo su funcionamiento ecológico. Entonces aquí hay una diferencia. Y esa diferencia que implica, obviamente implica formas de interpretación y perspectivas de donde se enuncia este acontecimiento del Apocalipsis, que también es un acontecimiento narrativo. ¿Y por qué digo esto? Porque es un texto sorprendente en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Como que su narrativa, su forma narrativa, no corresponde a las formas narrativas ni del Viejo Testamento ni del Nuevo Testamento.
no es un texto evangelista o de los evangelistas. No es un texto sobre el nacimiento y la pasión de Jesús. No es un testimonio de los escritores, de los que son los que recolectan esta memoria sobre Jesús. No, es un texto completamente distinto. Por eso, digamos, se ha tardado en aceptarlo como parte del Nuevo Testamento, de la Biblia, por parte de los padres apostólicos y los siguientes sínodos y ¿qué se llama? Autoridades de la Iglesia. Entonces, la pregunta es ¿por qué es tan distinta esta narrativa? Bueno, las interpretaciones más recientes, por ejemplo de Hahn, atribuyen el Apocalipsis a la comunidad joánica, que serían discípulos de Juan, y como era costumbre, los que escribían asumían como discípulos el nombre del maestro. Y esta narrativa joánica tiene también contrastes muy fuertes con el Nuevo Testamento, aunque algunas analogías con el Viejo Testamento. Los contrastes es de que no es un mensaje de amor, no es un mensaje, podríamos decir, cristiano en el sentido del Nuevo Testamento, sino es un mensaje de castigo, de ira. Y en esto se parece, digamos, Dios a Jehová, el Dios cristiano a Jehová, al Dios de los judíos, el Dios de Israel, que también puede aceptarse como Dios de todas las naciones y pueblos, sobre todo desde la perspectiva gentil, pero también desde la perspectiva del pueblo elegido. Entonces llaman la atención esos contrastes que son importantes, pero también la forma de la narrativa, que es altamente simbólica, altamente alegórica, fuerte en las figuras del castigo, pero también del premio y de la promesa y de la convocatoria de esperanza. Llama la atención, digamos, esa forma altamente figurativa y simbólica, donde aparecen figuras que en contraste parecen tremendamente extrañas desde un principio. Este texto que puede asumirse como una especie de anuncio del juicio final, pero también como anuncio del fin del mundo, aunque los intérpretes del Apocalipsis no estén de acuerdo con esto, puesto que no sería exactamente un texto del fin del mundo, sino sería un texto que desde la perspectiva histórica da cuenta del contexto en la que se escribe el Apocalipsis, fines del siglo I y principios del siglo II. Y ese contexto tiene que ver con las persecuciones romanas a los cristianos, sobre todo en tiempos del emperador Dominiciano, que era César del Imperio Romano, a fines del siglo I. En ese sentido, tenemos también, digamos, el recuento de un contexto histórico. Este recuento histórico puede comenzar en la década de los 30, que corresponde a la muerte y la resurrección de Cristo, de Jesús. Y en este recuento podemos incorporar también los años 60,
que corresponde a la muerte del apóstol Pedro y Pablo Tarso. También podemos mencionar los años 70-73, donde se da cuenta de la destrucción del templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos de Jerusalén. Después, en el año 73, podemos anotar los conflictos entre cristianos y judíos que finalmente se separan. Sabemos que más o menos por los años 90 puede datarse la escritura del Apocalipsis. Bueno, entre los años 81 y 96 tenemos la imposición del culto divinizante del emperador, a lo que se oponen los cristianos. Entonces, de alguna manera, las figuras que aparecen como bestia pueden corresponder pues al emperador, al César. Bueno, como dijimos anteriormente, si bien esta interpretación corresponde a la interpretación historicista, hay otras interpretaciones que vamos a mencionar después. Pero, digamos, ya nos damos cuenta de los problemas para asumir el texto del Apocalipsis como texto del Nuevo Testamento y de la Biblia. Por eso se tarda en el reconocimiento del Apocalipsis y su incorporación al Nuevo Testamento. Es decir, de alguna manera, ya a fines del siglo II, se acepta por parte de algunos padres de la Iglesia como obra genuina del apóstol Juan, aunque es difícil, digamos, sostener que corresponde al apóstol Juan, puesto que la escritura del Apocalipsis no corresponde a la forma, la escritura y a la tradición del apóstol Juan. Si bien en el Oriente empieza a ser aceptado, en el Occidente no es aceptado. Hasta un decreto del Papa Damaso I, que lo hace en el año 382. Después fue confirmado en el Sínodo de Hipona en el 393. Y después en el Concilio de Cartago en el 419, para ser ratificado en el Concilio de Florencia en 1442, y por último en el Concilio de Trento en 1546. Pero, como verán, si bien tiene partidarios de la aceptación del Apocalipsis, hay adversarios ahí, quienes están en contra de su incorporación porque ven una diferencia grande y su no correspondencia a la escritura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cayo, en el siglo III, rechaza el Apocalipsis, sobre todo por fomentar el milenarismo. Dionisio, el obispo de Alejandría, que es discípulo de Orígenes, dice que fue escrito por Corinto, que era un ex cristiano, un maestro de una corriente cristiana que asume el Apocalipsis, o que escribe el Apocalipsis, pero de una perspectiva distinta, que podríamos decir no corresponde de ninguna manera, comparando con la posterioridad, con el texto de San Agustín de Ciudad de Dios, contrastando entonces con lo que va a venir después, o con lo que se dice inclusive desde antes, que el reino de Dios está en el cielo. En cambio, Corinto piensa que el reino de Cristo es terrenal y tiene una interpretación corporal de la salud, de la santidad, de
la salud, fíjense, espiritual del cristianismo, que tiene que ver mucho con el equilibrio corporal y por lo tanto con la realización de la utopía cristiana en la tierra. De esta manera, entre los adversarios podemos contar con Eusebio de Cesarea, también con Cirilo de Jerusalén, que no lo nombra entre los libros canónicos. Tampoco el Apocalipsis aparece en el sínodo de Laodicea y tampoco en las escrituras de Gregorio de Nacienzo. Entonces verán que es un texto complejo y altamente polémico, aunque ya obviamente, digamos, va a ser incorporado plenamente al Nuevo Testamento a partir del siglo XIV-XV. Bueno, en el siglo IV, Juan Crisóstomo se opone a la inclusión del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y en el siglo IX termina siendo incluido junto también al Apocalipsis de Pedro, pero es incluido como libros discutidos por la stichometría de San Nicéforo. Tampoco Martín Lutero más tarde reconoce el Apocalipsis. No cree que es apostólico ni profético. No se enseña a Cristo en este texto del Apocalipsis, ni se sabe nada de él. Bueno, este libro tan polémico tiene, un análisis. Entre los analistas podemos considerar a Prevost, que publica en el 2001 su propia investigación. Dice que este texto, el Apocalipsis, no puede confundirse con los movimientos apocalípticos que anuncian el fin del mundo, es decir, no lo considera como se asume metafórica el Apocalipsis, precisamente como fin del mundo, sino que corresponde, digamos, a esta perspectiva historicista, pero también a la interpretación de otras corrientes. ¿Cuáles corrientes? La que se asume o la que se inclina a Prevost es la preterista, que más o menos es una corriente que hace una interpretación descriptiva del Apocalipsis. Pero también hay una interpretación idealista como anunciación, no solamente obviamente del juicio final, sino de la realización de la Nueva Jerusalén. Pero también hay una corriente futurista, como que este texto sería un texto profético, que profetiza lo que va a ocurrir después. Así como hemos mencionado también anteriormente, hay una interpretación historicista que hace hincapié sobre todo en los contextos. Bueno, este texto tan polémico, pero que aparece de manera sorprendente y como, digamos, con un fuerte desplazamiento y fuertes diferencias respecto a toda la escritura del Nuevo Testamento, pero también incluyendo del Viejo Testamento. Entonces, ¿cuál es la estructura de este texto? En principio tenemos una introducción y cartas a las iglesias. Es una especie de comunicación con las iglesias. Seguramente iglesias que en ese entonces, en el contexto del fines del siglo I y principios del siglo II, estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano y otros detractores. Aparece el Cordero, que se supone que es Jesús, pero la forma como aparece de manera tan simbólica llama la atención y por lo tanto de alguna manera nos da claves sobre el origen y la pertenencia de esta narrativa, por más cristiana o por más de alguna de las corrientes cristianas que haya sido en esa época.
Y bueno, en esta parte aparecen también los 7 sellos y las trompetas. En la estructura de la narrativa del texto aparece el dragón y el combate, un combate cósmico entre el bien y el mal. Pero aparece el combate cósmico no de una manera abstracta, sino de una manera simbólica. Es el combate entre el dragón y el cordero. Es decir, digamos, fíjense en las figuras y los arquetipos altamente zoológicos y mitológicos, que tiene que ver más con otras escrituras orientales, no necesariamente de carácter religioso, sino puede ser, si ustedes quieren, espiritualista o cosmológica. De todas maneras, puede interpretarse también esta lucha entre el bien y el mal como una alusión al enfrentamiento entre cristianos y el Imperio Romano, como hemos dicho, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la época. Y por último tenemos, digamos, la anunciación de la Nueva Jerusalén, es decir, la realización de la utopía. Entonces, estamos ante un texto polémico y obviamente nos muestra la lectura de este texto las diferencias que hay con la interpretación cuando se usa el término de una manera altamente metafórica de Apocalipsis. Ciertamente la metáfora, la metaforización del Apocalipsis tiene, digamos, otros objetivos, otras finalidades, que tienen que ver más con la crítica. Por ejemplo, en la medida que yo he usado el término del Apocalipsis, sobre todo refiriéndome a la clausura y el crepúsculo del sistema mundo moderno, pero sobre todo recientemente en el contexto de la crisis ecológica, un contexto que adquiere dimensiones altamente dramáticas, sobre todo en la evaluación ecológica, la ampliación, la extensión destructiva de las huellas ecológicas y particularmente de la tala de bosques y de lo que se dice eufemísticamente el cambio climático. En este contexto, donde podemos sumar recientemente las recientes reflexiones sobre las pandemias, sobre todo de la última, la del coronavirus, que termina asolando al sistema mundo moderno de una manera elocuente, mostrando las vulnerabilidades, las carencias y los límites del sistema mundo moderno, del sistema mundo capitalista, del sistema mundo cultural, de la banalidad, y obviamente también dentro del sistema mundo capitalista, digamos, del núcleo fuerte de este sistema mundo, que es la economía mundo, y en el contexto o en los entornos del sistema mundo de la salud, del sistema de salud del mundo. O sea, se han mostrado entonces las vulnerabilidades, las carencias y las limitaciones y los desbordes exacerbados e insostenibles de las pretensiones del sistema mundo moderno, no solamente en lo que respecta al desarrollismo, sino en lo que respecta a su equilibrio, su solidez respecto a la crisis, a lo que atiende, a la problemática ecológica y a la problemática del mundo. Entonces, obviamente, mostramos de esta manera, digamos, la pequeñez del sistema mundo ante semejante y destacado desenvolvimiento de la crisis, que nos muestra el tamaño mucho más amplio y complejo del planeta, de las dinámicas planetarias, de las dinámicas de los ciclos vitales. Y obviamente de mucho más pequeño si comparamos con la complejidad de las dinámicas de la vida, de la potencia creativa de la vida, de la memoria sensible y de la inteligencia sensible que es la vida. Entonces, digamos, la construcción que supone una interpretación no solamente desarrollista, sino evolucionista y darwinista, y una pretensión de dominación del hombre moderno sobre la naturaleza, queda realmente pequeña
y miserable respecto, digamos, a la problemática que estamos enfrentando. Entonces, el sentido de la figura del Apocalipsis usada era este. Entonces, pero es diferente, obviamente, a lo que la forma como se presentan esas revelaciones de Jesús, de Juan o de la comunidad cristiana que hemos mencionado, que usa el Apocalipsis de otra manera. Es como un anuncio, es como una narrativa que se construye sobre el castigo, ¿no?, de los impíos, ¿no? Y obviamente el castigo y la destrucción de la bestia y la llegada de la Nueva Jerusalén, que sería la utopía, en este caso cristiana. Entonces, esos contrastes son interesantes, puesto que nos muestran el papel de la metáfora, que sobre la base de las analogías y las diferencias, sobre todo figurativas, construye desplazamientos semánticos y también de sentido y significación y también conceptuales. Entonces, obviamente, el uso que hacemos del Apocalipsis, digamos, tiene un uso más vinculado a la crítica, a esta tradición de la modernidad de la que ya hablamos en Reflexiones Intempestivas, que con lo que busca, digamos, la narrativa del Apocalipsis, sea de Juan o sea de esta comunidad cristiana. Lo que busca es precisamente convocar a las iglesias y que se llama reforzarlas en su resistencia y en su lucha contra el Imperio Romano. Entonces vemos que hay analogías en tanto los términos, en tanto las figuras, pero obviamente hay grandes diferencias en las estructuras narrativas y en lo que persiguen las estructuras narrativas. La estructura narrativa de la crítica que usa la metáfora del Apocalipsis, la estructura narrativa cristiana del siglo II y posterior, porque en la medida que se incorpora el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, obviamente ya es un texto cristiano aceptado y canonizado. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve todo esto sobre todo para tener, como hemos dicho siempre, miradas arqueológicas en el sentido de la arqueología del saber, ¿no?, de Foucault, pero también miradas genealógicas en el sentido precisamente de la crítica del poder y de las dominaciones. Hemos incluido en una concepción amplia del poder, en términos de relación de fuerzas, hemos incluido precisamente esta concepción de la crítica de las dominaciones en sentido amplio, en sentido de los diagramas de fuerza, de los diagramas políticos. Una conclusión de lo que venimos diciendo y lo que hemos expuesto puede ser la siguiente. Jugando obviamente con las analogías y las diferencias, que se puede escribir un apocalipsis en el sentido metafórico, pero apegado a la crítica radical, a la crítica del sistema mundo moderno, a la crítica del sistema mundo capitalista, a la crítica del imperio, el orden de las dominaciones, y a la crítica de esa concepción desarrollista y esa herencia, de esa pretensión moderna que se basa en un supuesto discutible, altamente discutible, del papel del hombre como dominador de la naturaleza. Entonces, sí, lo que hemos venido diciendo pueden de alguna manera circunscribirse una suerte de escritura sobre el apocalipsis en la modernidad y el apocalipsis de la modernidad. Con esto concluiríamos esta exposición y esperemos haber reflexionado intempestivamente y de una manera portadora para la discusión.